Pero sí vamos a seguir. Bueno, por ahora tenemos 2 entregas de una investigación que hicieron o están haciendo acerca del estado del INAU y de una forma también muy narrativa, muy bien contada. Recomiendo mucho que vayan a leer las 2 notas, pero bueno, también conversemos un poco de cómo se metieron en este tema, a qué conclusiones. Pero empecemos eso. ¿Cómo se les ocurre encarar así como esta investigación de un poco largo aliento sobre el INAU? Quizás empiezo con una anécdota. Tú decías si vamos a seguir con esto. Nosotros vimos en realidad solo un detalle, como se dice en el periodismo investigativo, una cola de la rata que veíamos que por ahí quizás podíamos tirar y hay más. Y efectivamente, lo que venimos comprobando y lo que observamos por otros datos es que hay bastante más y que esto no se cierra ni se acota a un caso puntual de una muerte de un adolescente de 16 años que tiene, es decir, lo que sería un parto prematuro y que en el contexto de ese proceso termina falleciendo. Esta chiquilina que estuvo bajo el amparo del INAU por distintas situaciones que se dan, que queda embarazada estando bajo la tutela del Estado, que también dice haber sido violada estando bajo la tutela del Estado, pero que en el momento preciso del fallecimiento ya había vuelto con su madre de origen, su madre biológica. ¿Era una de las adolescentes que se escapaba, digamos? Correcto, una adolescente que en concreto, según cuenta el INAU, tuvo en el último menos de un año, porque ella llega a estar unos pocos meses en el INAU, el hogar de Rivera, llega a contabilizarse 17 salidas no autorizadas. Claro. Salidas no autorizadas, Es escaparse. para entenderlo, es escaparse, pero en el sentido de que es un hogar como puede ser el hogar de cualquiera de nosotros. Un adolescente que abre la puerta y se va. Como ustedes pusieron, no están presas, entonces no se puede hablar de fuga. Exacto. Lo que es muy breve quería comentarte es que si no hubiese fallecido esta chiquilina, es probable que no estuviésemos hablando de todo esto, ni nos hubiésemos enterado lo que hay debajo del Esa fue iceberg. la cola de rata, digamos, se enteraron de que fue la primera muerte materna del año y dijeron, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pero a su vez lo que vemos es que Rivera solo, que es lo que había detrás de esta chiquilina, tampoco no es solo acotado a Rivera, sino que esto pareciera ser mucho más a escala país y sigue Claro, pero Rivera tiene la particularidad que si leen la crónica se cuenta muy bien. Que léanla, estudien. Que tienen justamente ese changüí de que se... No el changüí, de que se pasan la pelota. Si algo pasa de un lado, no lo investigan del otro. Entonces, como pasó acá, no lo investigan del otro. Entonces, se agrava lo que ustedes van narrando, que son las omisiones. Está muy bueno la crónica va contando la historia y va contabilizando las omisiones del Estado y llegan a la conclusión de que, claro, como que no es culpa de nadie, porque de entre 13 omisiones creo que son al final 11. Sí, contamos 11 como mini, o sea, por benevolentes, creo yo. Pero y de manera muy arbitraria, sí. ¿no? Muy arbitraria, sí. Sí, claro, porque cada día es una omisión. O sea, cada día que, no sé, pasaban con en un cuarto sin puerta, es una omisión. Pero... Claro, cuando vos dividís una cadena de errores tan largos, ¿de quién es la culpa? Sí, yo creo que ahí a mí al menos lo que más me llamó la atención es que nosotros, a medida que íbamos avanzando en esta investigación, o sea, hacía varias semanas que teníamos el dato, empezamos a tironear, veíamos que la cuerda, digamos, seguíamos tirando y no seguíamos teniendo cuerda, o sea, era impresionante. El dato sale en otro medio, sabíamos que otro periodista lo tenía. ¿Qué, la primera muerte materna? La primera muerte materna, que había indicios de explotación sexual, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Lo que nos pasa a todos los periodistas. Sale en otro medio y decís, ay, me arruinaron mi trabajo. Perdí la primicia. Perdí. Claro, y después dijimos, no, es un tema que es interesante, que está bueno, sigamos y trabajemos y obviamente le damos el crédito en todo caso. Y qué suerte, porque de verdad, le digo, la primicia era lo de menos. Exacto. Hicieron una nota mucho mejor, chicos. No. Mucho más profunda. No sabemos ni cuál es la otra. Yo no sé ni de quién están hablando, pero... Son trabajos complementarios. Sí, exacto. No, pero además el diferencial que fue, creo yo, que fue haber ido hasta allá, porque ahí entendés todo mucho más. O sea, vos cuando hablas con las fuentes por teléfono y te van contando, creo que se genera una especie de isla en el que son buenos y malos, ¿no? O sea, entonces los malos fueron y dejaron que ellas, entonces, ¿no? Y el Estado, el INAU es malo y ellas son, o sea, claro, y cuando vas entendés que en realidad es como... Es todo gente haciendo más, lo que puede, horrible. Exacto, o sea, entonces es como difícil ponerse en ese lugar de... Obviamente el Estado tiene una responsabilidad y la incumplió, de eso ni que hablar, ¿no? Sí. Pero recaer acá hay malos que no se preocupan
yo creo que eso es como demasiado, y además lo que veo es que hay una normalización de la situación, que claro, nosotros íbamos y como que la mandíbula se nos iba cayendo, ¿no? Y nos decían, y a ver, y nos contaron, no, sí, tenemos 9 casos. Y nosotros, o sea, los ojos nos hacían así, porque normal, no podíamos creer. Y nos decían con una naturalidad, y que se escapan, y que vienen con indicios de explotación sexual, y que sí, es un problema, ¿no? Yo decía, ¿cómo esto no se grita, no? ¿Cómo no lo...? Claro, está muy normalizado, o sea, está muy permeado de que eso pasa y que no pueden con ese problema. O sea, yo creo que eso es lo que llama la atención. Sí, es algo que para mí el INAU es un gran ausente de las campañas, ¿no? De las campañas, no recuerdo de nadie que ponga el grito al cielo de hay que mejorar el INAU. ¿Han hablado con algún candidato en este marco de esta investigación de, che, hay alguna propuesta, alguna reforma? Los niños no votan. Claro. No, ni los presos. Ni los presos. Hablábamos eso mismo con Lustenberg el otro día, de que si tan solo los primeros infantes votaran, seguro habría bastante más recursos para eso. Pero es verdad que no es un tema de agenda de campaña que pasa en el INAU, tal vez un poco más que pasa en el INISA, porque a veces se explota alguna cosa también en torno a eso. Pero por bronca que le tienen a los menores infractores, capaz que se sabe más. Sí. ¿Ustedes entienden que las principales dificultades son más de carácter presupuestal, más de carácter normativo, más de carácter de gestión? Yo ahí me voy a poner un poquito con el librito de periodismo. En realidad, yo creo que el periodismo tampoco puede juzgar lo que pasa, ni quién es el bueno, ni quién es el malo. Básicamente lo que nosotros llegamos a hacer, y hasta ahí, no sé si con éxito o no, es tratar de explicar una situación. Una situación que seguramente tenga responsables puntuales, y que hay mucho, como decía Fer y decía Caro, de lo sistémico, ¿no? De esta idea, que no quiere decir que todos somos responsables, ¿no? Sino bajo la idea de cómo como Estado protegemos a quienes tenemos que proteger. Esa era como un poco nuestra pregunta que nos hacíamos. Y que creo que ahí hay como una cuestión que tiene que ver con cambios que tienen que ser más de base, que muevan cimientos. Más que propuestas, seguramente ahora estamos en el entorno de una campaña electoral, se viene una interpelación parlamentaria, y casi todo va a ser tiroteo político partidario vinculado a estos temas. Pero cuando uno lo mira, esto seguramente pasaba antes, quizás no lo vimos, no sé, el elefante rosado pasó adelante nuestro y no lo vimos. Muchos años antes. Y seguramente pasaba, y pasa en las administraciones, y el concepto es que para que cambien estas cosas hay que hacer un poco las cosas distintas, a veces de base. Hay temas culturales también de cómo es la idiosincrasia de las instituciones. Nosotros creemos también, y un poco lo tratamos de reflejar ahí, que también es un poco injusto echarle también todas las culpas en esto de la responsabilidad del INAU, ¿no? Hay un montón de instituciones que intervienen, y nos pareció, lamentablemente, como esa canción de Sal de ahí, chivita, chivita, en que uno le pasa la posta al otro, que cada institución es como que se justifica y le dice, y le pasa, ¿no? El bardo a otra institución. Claro. Y cuando dicen, bueno, pues ustedes tienen que trabajar para lo mismo. Se supone que son aliados en estos, y no, pareciera como que el puzzle no engrana. Mi pregunta no iba tanto por el lado de quién individualmente es responsable o cuál jerarca, sino si este problema que ustedes investigan y detectan, que hay un montón de salidas no autorizadas y muchos de esos adolescentes terminan vinculados a situaciones de explotación sexual, entienden que tiene que ver con que el dispositivo normativo está mal hecho, en el sentido de que falta otra ley, o que falta otra cultura, o que faltan más funcionarios, o que faltan mejores hogares. O sea, ¿a qué es que se le puede, o que se le podría atribuir también, obviamente en un marco un poco especulativo, pero ustedes que conocen también bastante más de cerca, cuál es esa primera falla con la que dicen cómo pasa esto? Sí, yo no sé si hay algo tan concreto que decir, bueno, a ver, es la ley o es... No estoy tan clara en eso. O sea, lo que sí se nota que vos podés tener la ley y los cuidados están establecidos hasta constitucionalmente, lo que sea, pero después al día a día, a la práctica, el que ejecuta cada una de las acciones que tienen que ver con el cuidado, no siempre está, o sea, no siempre está capacitado, no siempre puede hacerlo. Se encuentra con limitaciones en el terreno, digamos, ¿no? O sea, nos decían en el INAU, y era válido lo que planteaban también, que decían, ¿qué tenemos que hacer para que ellas no se nos escapen? O sea, realmente... Y esto, claro, ¿cuál es tu solución? A ver, poner rejas. Claro. Hay rejas, está cerrado y lo saltan, claro, se han quebrado. Claro. Una se fue un techo y se electrocutó. Se quedó una pata. Sí, pero hubo otro caso. En otro caso sí. O sea, existen esas situaciones. Claro. Entonces, vos, trabajador, que estás todo el día criando, ¿no? Haciendo de padre tutor o lo que sea,
estás ahí, se te escapan, ¿qué haces? Claro. Porque también tampoco no les puedes poner físicamente un límite mucho mayor, porque también es un problema. Claro. Entonces, están desde las medidas más punitivistas, el que te dice, bueno, esto se soluciona con mano dura, que se convierta casi que en una cárcel, claro, que le dejen al educador, le den mano libre para, llegado el caso, porque cómo se dan muchas veces estas salidas. Hay veces que está la puerta abierta o se van al centro educativo si es que asisten, y de regreso al hogar, claro, se escapan o se desvían y no vuelven. Hay veces que directamente están, como ha pasado, que empiezan a forcejear la puerta, sacan la llave, lo que fuese. Y ahí hay algunos educadores que sostienen, dame la potestad de yo poder, ellos le llaman gestionar la crisis, que en realidad es un eufemismo para decir, por lo menos, reducir el pescuezo, pero encerrarla, sacarla, claro, sacarla del libro. Y en realidad ahí entra un montón de abanico que nosotros no somos los que sabemos del tema, ¿no? Habría que preguntarle a los que saben de cómo gestionar eso, que te entran desde las medidas más punitivistas, aquellas que entienden al revés. Quizás uno de los problemas es que el INAU está absorbiendo demasiada cantidad de gente que no debería absorber. Es decir, claro, se deberían buscar cuál es el mejor lugar para cuidar a estos adolescentes o a estos niños. Quizás no es la institución estilo INAU, claro, sino que sería otra. Es que pensemos que son las poblaciones, primero, bueno, muy vulneradas, que vienen ya seguramente de un historial complicado de familia, y encima son adolescentes. Vos tenés un adolescente que tuvo todos sus cuidados divino, pasó cómodo en su cama, y también capaz los padres no pueden con él porque es realmente difícil a veces controlar a un adolescente. Imagínate 17 juntos en las peores condiciones con todo, porque vos decís, hay cosas también, no sé, materiales incluso. Por ejemplo, yo no puedo creer lo que decían, no tienen puertas o está horrible el hogar. Y eso decís, no puede salir tanta plata a solucionar eso. Pero incluso solucionando eso, incluso es como que problema tras problema tras problema, y yo creo que hay una tirada de toalla. Es como que como no podemos solucionar todo, dejemos todo horrible. Sí, hay algo de eso. O sea, hay algo de eso, de cansancio diario. Decir, hoy sí, se me escapó. Bueno, lo reporto, voy, hasta acá llego. Hay que estar ahí. ahí. La fiscalía no me da pelota, bueno, ya está. Yo ya hice esto. Hay algo de eso. Y eso se nota en el discurso también. Sí. O sea, y el adolescente, en eso que decía de su derecho, el hogar, nosotros lo decimos clarito en la nota, el hogar no es un hogar. Es decir, no da la sensación de hogar. Claro. Uno se quiere ir, escapar de ahí. No solo porque no tiene puertas y no puede tener intimidad cuando está pasando la adolescencia y demás, sino porque tiene esa cosa fría, las paredes, algunas descascaradas y otras con un blanco estilo hospital, los baños que están a medio hacer, las rejas que hay. Sí, es una institución. No es, sí, exacto, o sea, más que un hogar es una institución. O sea, si a un pibe no le gusta ir al liceo, me imagino que mucho menos todavía estar en un tipo de hogar así, ¿no? Sí, ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál era su hogar de origen? Y claro, quizás uno puede empezar a ponderar, que también es verdad. Ahora, esto es lo que el Estado tiene para ofrecerte, claro, como forma de... Eso es como una duda. Sí. Y lo otro es esto, en un hogar hay negociaciones, un hogar cualquiera, fuera del INAU, hay negociaciones con ese adolescente. Claro. Salir o no el fin de semana, ir o no en la matiné. Recibir visitas claro, o no. Tenés un novio. ¿Quién sí, quién no? Entra, no puede entrar, venir a casa. Bueno, eso no se da. Porque a veces las salidas no son para los momentos que hay el baile, y es una edad en la que quieren salir con sus padres. Es decir, todo eso hace a la vida también y al querer salirse de ahí. Sí, bueno, y también en la nota hablan de los casos estos de los embarazos y el tema del aborto, que en Rivera es complicado. ¿Quieren contar un poco de eso? Sí, bueno, en realidad es complicado por la falta de servicio que hay. O sea, hay un único servicio que hace IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y claro, no da abasto, ¿no? O sea, el tema ahí... igual en estos casos, más que el aborto en concreto o no, el tema en este caso puntual el de la chiquilina que nosotros en la nota llamamos Diana, que no es su nombre original, el caso es muy, muy, muy complejo, porque ahí sí es donde entran realmente omisiones de otro tipo o cosas que no se terminaron de decidir correctamente y terminan con la muerte de ella, ¿no? O sea, ella queda embarazada, viene de una de estas salidas, le hacen el protocolo, digamos, cada vez que se escapan, vuelven, se les hace una especie de estudio, de reporte, van al médico, etcétera, para ver cuál es su situación de salud, y vienen de una salida en la que dicen que las violaron, ¿no? Que a una la violaron, a otra
hubo una situación de abuso, o sea, bueno, se hacen los estudios, descubren que la chilina de 12 está embarazada y Diana, Maite y Diana, están las dos embarazadas. El tema ahí empieza con la cuestión de hasta cuándo vos podés hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Diana había manifestado varias veces que ella no quería tener ese bebé. No quería. Lo que había pasado previamente, incluso antes de saber que estaba embarazada, ella tenía intenciones de ponerse un implante subdérmico como anticonceptivo, digamos, y después no iba a la cita médica. Y bueno, y da con que está embarazada, finalmente obviamente ya está embarazada, le detectan que está en la semana 14. Y acá es donde empieza el dilema. Que es el límite para el IVE. En realidad el IVE son 12 semanas, con la excepción de 14 para el caso de violación. Pero hay otra excepción más, que es la que quizás Caro ahora va. Ahí hay dos cuestiones. IVE es interrupción voluntaria del embarazo por las dudas para el público. Lo que establece la ley ahí es que hasta la semana 14 se da un plazo por si fuera una violación y después no hay límite para el caso de mujeres que están en una grave situación de riesgo ante diferentes situaciones. El tema es que eso incluso, que es importante decirlo, el interrumpir un embarazo por riesgo de vida de la madre es incluso anterior de la despenalización. Es decir, esto en Uruguay ya pasaba. Es un tema médico. Ahí va por fuera incluso de la objeción de conciencia. Ahí creo que cualquier ginecólogo que se le pregunta va a estar de acuerdo. Hay consenso. O sea, estaba esa posibilidad. Estaba la posibilidad de que ella finalmente abortara ante la situación en el contexto en el que estaba, ¿no? Y ahí está en el ponderar, en lo que ponderaron el personal de salud y las personas que la rodeaban sobre si ella estaba en una situación grave o no. O sea, un embarazo adolescente. Nosotros eso en la nota lo describimos, embarazo adolescente, que no se sabe en qué contexto fue que quedó embarazada, si fue una violación, si fue explotación sexual, que había indicios de que era explotada sexualmente, un contexto de violencia donde tenía denuncias previas, o sea, es toda una situación. Ella consumía drogas, diferentes tipos de drogas. Entonces, ese contexto ya era como bastante evidente, en ese momento ya estaban las características dadas para ponderar que eso podía ser un embarazo de riesgo importante, que ella corría riesgo, ¿no? Pero en ese momento no se evaluó esa posibilidad. Dijeron, no, 14 semanas ya está fuera de plazo. Pero lo que pasa después al final, que cuando vos haces la cuenta, y ahí es donde nosotros, o sea, lo que nos queda a nosotros es la duda, es si realmente ella estaba de 14 semanas cuando le detectaron el embarazo. Porque lo que dicen es que la bebé nació con la semana 32. Y si vos haces la cuenta para atrás, la semana 14 hubiese sido en enero. Y a ella le descubre, ella detecta que está embarazada a fines de noviembre en la última salida. Entonces ahí hay una diferencia importante. Y decís que puede pasar que no sé, por objeción de conciencia, algunos médicos es como que tratan de tirarla para adelante o algo como para evitar hacer... Nosotros estuvimos tratando de averiguar los números de objeción de conciencia y Rivera, si bien tiene un porcentaje alto de médicos objetores, no pareciera ser el caso. Sí tiene más un problema ahí del servicio, cuántos días atiende, de que en muchos casos hay que trasladarlas a las adolescentes al Pereira Rosell acá en Montevideo, como el hospital de referencia. No, a priori no sabemos, no tenemos la respuesta a eso de lo que pudimos llegar a investigar. Sí que quizás no se le ofreció, es decir, en el momento clínico se tendría que haber quizás evaluado con mayor precisión esa opción. Sí. Claro. Y bueno, pues ella cuando fallece, ¿quieren contar cómo termina sucediendo y las omisiones que suceden? Sí, ella, o sea, bueno, lo que pasó es que volvió con su madre, ¿no? Ella en realidad, la justicia la había sacado de la casa de su madre por situaciones de violencia, pero ella decidió volver, entonces al final lo que hace la justicia es decir, bueno, le da el ok, digamos, para que esté con su madre y termina el embarazo, digamos, con su madre, que también estaba embarazada, casi que al mismo tiempo. Y lo que le pasa es que un día ella estaba engripada, se sentía mal, empieza a tener contracciones y va al hospital de Rivera. En el hospital de Rivera, ¿qué pasaba? Como es un embarazo, era una situación de nacimiento prematuro, iban a necesitar un CTI para la madre y para ella, para la bebé. Entonces, nosotros hacíamos la cuenta de por qué no la trasladaban a Tacuarembó, que era a 1 hora de distancia, digamos, nada más no, pero mucho más cerca,
finalmente por los acuerdos que tienen los hospitales y también el tipo de servicio que necesitan, en este caso y tienen por la que contar disponibilidad, eso nos explican que es frecuente y puede pasar incluso en Montevideo, que a veces no necesita, porque no es solo la disponibilidad de que exista un CTI neonatológico y un CTI para adultos, sino también que estén los equipos en el lugar que te van a atender, las camas disponibles. Sí. Entonces, que eso pasa, a veces que tienen que coordinar, la derivan a Salto, que son 4 horas de... Ahí está. Claro. Bueno, ahí ella llega, le hacen una cesárea de urgencia, la bebé queda en CTI y ella empieza a tener, producto de ese malestar general que tenía, empieza a tener, hace una ACV, hace 2 ACV, 3 ACV y muere. Claro. Y bueno, y ahí empieza todo otro problema que es qué pasa con la bebé. La bebé queda en Salto, en CTI, nosotros decimos en la nota el supuesto novio, el supuesto padre, porque en realidad hasta ahora es una cosa de que él decía que era el padre y todo. De creer, claro. De creer. Sí, sí. Parece No hay que un sí. estudio de ADN ni nada de eso, obviamente. Hay otras prioridades En también. principio no además, se había entiendo. hecho, o sea, el padre se hace responsable y quedó ahí, pero el tema es que como la adolescente muere y después el velorio y el entierro es en Rivera, el padre se va para Rivera, la bebé queda sola, después la trasladan a Rivera, o sea, hay toda una situación... Es como Está todo tan uno mal. tras Sí, sí, una sí. cosa tras otra que dices, esto Y, no y termina vuelve a más. empezar el ciclo. Sí. Bueno, a eso nos preguntábamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el futuro de esa bebé, no? Una bebé que nació prematura con todas las complicaciones que tiene, la madre fallecida. Hoy en día está por lo menos hasta que nosotros terminamos la última nota, seguía en el hospital de Rivera, la vuelven a trasladar a Rivera y queda allí en el CTI pediátrico de Rivera. No sé si CTI o internación, creo que ya no está en CTI, sino en internación en Rivera, que le habían encontrado metanfetaminas, ¿no? Cuando le hacen el test de chequeo, es decir, que seguramente se gestó en una situación bastante complicada, con estupefacientes que le pueden haber complicado en su neurodesarrollo, en la que ahora seguramente va a estar en manos de vuelta del Estado del INAU. Es decir, queda como a la deriva y que quizás esto lamentablemente puede, si no hay cambios más de fondo, puede ser una cuestión cíclica que en 15 años estemos hablando del caso y que en realidad era la hija. Claro. Claro. ¿Y pueden llegar a haber derivaciones judiciales? ¿Ustedes entienden por este proceso? Y bueno, a ver, en Fiscalía el tema estaba trancado, o sea, aparentemente las denuncias estaban hechas, las denuncias... Claro, pero denuncias a quién, al que la violó, a los del INAU, Bueno, a los del hospital, a los médicos, a la claro. madre, A nivel de atención, por ahora no está claro que o sea, se investigó el caso a nivel de ACE, se estaba investigando incluso hasta ahora y no había una definición o no se veía por el momento que el tratamiento en este caso de la última adolescente que falleció haya tenido algún tipo de omisión o incongruencia. Ahí creo que la vista está puesta sobre la actuación del INAU, que eso se estaba analizando, o sea, fue ayer creo que iban a discutir sobre este tema. Y después a nivel de justicia, que es el otro problema que hay, es que vos tenés fiscalías en el interior que no están especializadas, ¿no? Entonces, claro, vos tenés 3 fiscales que te investigan un hurto, un asesinato, una rapiña y una red de explotación sexual, por ejemplo, que no es el caso, ¿no? Pero una red o incluso explotación sexual. Y claro, no es lo mismo estudiar un hurto, que fue, mirás las cámaras, revisás, se resuelve, fin de la historia, que una situación de explotación sexual que vos tenés que analizar un mapa completo, ver quiénes son los actores, quiénes están alrededor, cuáles son los indicios. O sea, es realmente una investigación mucho más profunda y delicada. Y claro, anda a darle a una persona que tiene todos los casos de Rivera, o la tercera parte de los casos de Rivera, además, que se ponga a analizar un caso que en el imaginario colectivo realmente va a quedar en realidad relegado, porque ¿quién se preocupa por las chiquilinas del INAU? Eso nos decían mucho en Rivera, ¿no? Cuando estuvimos en terreno, esta idea de sumémosle que son las chiquilinas del INAU. En el sentido de que esa fiscal, en el mar de expedientes que tiene y cuestiones a investigar, tiene que priorizar y decir, ¿qué voy a investigar a fulanita que ya se escapó 17 veces, de una escapada más, que dicen que tal que se va con una ropa y vuelve a los días con otra, o a otra compañerita que la encontraban con restos de maquillaje en clase? Esto es un indicio para investigar, ¿no? Encima hay un límite fronterizo, necesito la cooperación del otro país, y es como que eso va quedando al costado. Ahora sí, y eso es parte de una noticia que sacó el otro día el Observador también, sí la Fiscalía volvió a tomar el caso y dice que va a seguir esta investigación de qué fue lo que pasó en la supuesta
violación del lado de Santana de Livramento, del lado brasileño. Porque además ahí también está metido, contaban en la nota, los narcos. Y a los chiquilines del INAU también los ponen como a trabajar ahí, ¿no? Sí, eso nos comentaban personas que trabajan en Rivera, que nos decían que tenía esa particularidad Rivera que de repente no se da en todo el país, que es que como que la división de los roles de género está todavía bastante marcada, como que las explotadas sexualmente son las adolescentes, las mujeres, o las menores en este caso. En el caso de los varones tienden a captarlos las redes vinculadas al narcotráfico y terminan metiéndolos en algún tipo de rol. O sea, ahí aclarar igual también, aclarar una cosa, porque nosotros hablamos de narco y pareciera que nos hacemos las series, no sabemos si son de qué porte ni narco, puede ser una cuestión. Si es el PCC o son una o son parte del PCC, pero son el que te arrima. Sí, claro. Vos sos un adolescente, te querés ir de ese hogar que no es hogar, venís con una trayectoria de violencia acumulada, y a veces lo que terminás queriendo es alguien que te dé un colchón donde pasar la noche y 2 gramos de tal cosa. Sí. Y capaz que unos mangos. Y unos mangos, ni siquiera, porque a veces a veces es intercambio. No hay ni siquiera. Entonces, una vueltita en auto. Claro. Digamos esto. Acceder. Acceder a algo. Alguien que sentís que te da afecto. Claro. Digamos, porque tampoco imaginemos, nosotros no lo sabemos. Pero no tenemos indicios claros de que haya una red de narcotraficantes captando. Tampoco hemos comprobado y tampoco parece ser el caso de que sea una red de trata de personas, en el sentido de que las captan, las trasladan a otro lado, las dejan aisladas, sino que es más esa cuestión más de explotación par a par. Entendemos cuáles son los circuitos, sé que vos sos vulnerable, yo tengo algo que te puede servir, nos encontramos en la placita, te saco o en alguna fiesta más clandestina, te saco de una vueltita, venís acá y ahí te explota y empieza como en ese circuito mucho más 1 a 1. Y eso es lo que hace que sea algo como normalizado, ¿no? Porque parece, así pasa más por un intercambio que por el clásico, o sea, dibujame una situación de explotación sexual, no te dibujo este caso, te dibujo una mujer explotada que no puede salir, que le dan plata, ¿no? O sea, te imaginas una whiskería, o sea, hay una situación que es como, que está en el imaginario, pero no es esa. Es una como mucho más, damos una vueltita en auto y después, no sé, tenemos relaciones sexuales porque ese es el acuerdo tácito, ¿no? Y esto, algo que no es amiga. Sale con ellos y el hermano le reclama porque fue con chiquilina, fueron a dar una vueltita, no sé qué, y le dice, pero ¿para qué me las trajiste si no quieren nada? O sea, ya sabíamos que la vueltita era a cambio de otra cosa, ¿no? O sea, el hermano de la familia amiga que le asignó el INAU. O sea, la situación... No hay un aliado de nada nunca. Yo creo que también, reflexionando mientras te escucho, para las chiquilinas debe ser, o sea, obviamente horrible toda la situación de explotación, pero capaz que es el único momento en el que sienten que yo tengo algo que vale. Vos que tenés todo y yo no tengo nada, pero yo tengo una cosa que vos querés, que es mi cuerpo. Pero tengo algo, y algo que puedo cambiar por cosas, y es un mínimo de poder. No estoy tan seguro igual. Eso también a veces tiene un poco de mito. A veces hablaba del tema de cuando se veían los datos de fecundidad en adolescentes, se veía que la mayoría de quienes tenían niños en la adolescencia eran de los sectores más vulnerables. Estaba la idea de que no, porque es lo que quieren, es lo propio. Y yo no para nada digo eso. Yo coincido, pero quiero decir como que tipo, no tengo nada en este mundo. Hay una moneda de cambio que tengo que por lo menos es mi cuerpo. Pero es que hay algo, me parece que hay algo de eso, o sea, no entendiendo el punto, porque incluso, o sea, también a veces incluso cuesta que ellas se den cuenta que lo que están viviendo es explotación sexual. Claro. A veces ellas lo perciben como un intercambio. Es un intercambio, es un novio, es una persona con la que yo salgo, y no se dan cuenta que hay una simetría de poder muy importante. Incluso cuando quedan embarazadas. A veces quedan embarazadas, y eso lo hablábamos con una entrevista posterior que tuvimos, que quedan embarazadas y claro, y socialmente es como bienvenido, ¿no? Felicitaciones, vamos a tener un bebé y es como, qué bueno, y no se percibe realmente que sea una mala noticia o que no sea lo mejor, digamos. Claro. Un embarazo a esa edad, ni que hablar de la otra que no hablamos, que es una compañera ya al hogar que queda embarazada, que sí logra la interrupción del embarazo y que tenía 12 años, o sea, estaba terminando la escuela.
no es una buena noticia. No es una buena noticia. Y es ilegal en cualquier caso, además, ¿no? O sea... es producto de una situación de violencia. Esa se considera que es violencia. Sí, claro, por eso. No necesariamente puede ser, tiene que ser después explotación, violación. A veces es entre pares. Una embarazada de 12 con un varón de... Sí. Otra compañerita de la misma edad de 12, que también ahora está en otro departamento derivada, que esa no queda embarazada, y quizás por eso no nos enteramos de su historia, estaba saliendo con un supuesto novio de más de 60 años. 12 años con alguien de más de 60. Si lo miramos en términos muy feos de oferta-demanda, hay algo que es claro, que es lo que venimos observando, que es que aquellos que quieren, el explotador ve que hay determinada facilidad para llegar a una población muy vulnerable que está en el Estado. De hecho, 1 de cada 4 de los embarazos infantiles en Uruguay son de gurisas que están bajo protección del Estado. Eso es un dato terrible. O sea, Operación Océano es la punta más cercana del iceberg. En realidad, es que si lo empezamos a ver en mucho peor y en casos mucho más vulnerables. Si lo empezamos a ver en un montón de crónicas policiales, la chica que encuentran descuartizada de Tarlanes, uno empieza a ver muchas veces es la que salió de una salida no autorizada INAU, que estaba en un circuito, y uno empieza a ver eso, que hay que el lugar donde el Estado está protegiendo a los más desprotegidos termina siendo un lugar de captación en cierta medida. No solo eso, hay un dato que es más crudo todavía. Escuché ayer en Desayunos Informales a la que es la representante del Frente Amplio en el directorio del INAU, que decía que ella estimaba que cerca del 90% de los casos que el último año se reportaron por explotación sexual a escala país son de chicas o chicos, también porque hay varones, que están bajo la protección del INAU. O sea, que los explotadores saben perfecto a dónde buscar. Sí. La cuestión ahí... Y hay muy poca gente para chillar por ellos. Claro, exacto. El saber dónde buscar no es solo por la vulnerabilidad, porque saber qué consecuencias voy a tener por esto que estoy haciendo. Que es ese Estado que puede estar más omiso. Entre que ellos y ellas no lo perciben tan grave, que no tienen adultos que velen por ellos, y que el INAU tapa porque tampoco queda bien. Y que de percibirlo también es muy difícil que tengan herramientas legales como para manejarse mínimamente en un entorno de tanta vulnerabilidad, ¿no? Sí, y además está la percepción del daño o del riesgo, ¿no? Porque si vos sos un padre, una madre o una familia, lo que sea, y tenés responsabilidades sobre los niños, vos sabés que tenés tus deberes inherentes a la patria potestad y que si los incumplís, perdés, ¿no? Vas preso, te sacan a los niños. Hay un montón de cosas por las que podés perder. Hay una contrapartida, claro. Claro, cuando sos el Estado, ¿qué te hacen? O sea, van presos los directores de los centros. No estoy pidiendo que vayan presos, no estoy pidiendo pero lo que es real es que sí, o sea, no hay una percepción de cuál es mi responsabilidad y qué me pasa si no la cumplo, ¿no? No hay un castigo tangible. Claro. Y eso también hace... Yo voy a quebrar una lanza ahora por los directores de los hogares y para contrarrestar. Y por los trabajadores también probablemente. Policía bueno, policía malo, También es verdad, y eso lo notamos que fue lo bueno de ir acá a terreno y hablando, es que también es verdad que ellos muchas veces le tienen que poner el cuerpo a las situaciones, que voy a decir algo muy despectivo, porque les toca bailar con la situación más fea, digamos. No es fácil, y hacen su esfuerzo. También es verdad que cuando estas cosas muchas veces salen a la luz, generan en ellos un efecto contrario, que es que en lugar de que los que hacen bien las cosas se realcen, dicen, mejor me voy a quedar en el molde tranquilito, no hacer mucho más, no hacer ruido. Entonces es eso, tampoco esto me parece que hay que entenderlo en su complejidad en ese sentido. Sí, yo creo que a mí me recuerda, por ejemplo, a cuando se habla de la gente que trabaja con la población en calle, que es una población complicada, que a mucha gente no le genera empatía, hay gente que sí, por supuesto, pero por lo menos se está más en el tapete porque los vemos. Los chiquilines del INAU están escondidos, no los vemos, es muy fácil olvidarse de que existen y realmente está bueno que salgan este tipo de investigaciones porque parece ser una situación que no cambia, de verdad, no es de este gobierno. Aclaro que son unos 8.000 esos pibes, pues no los vemos como si fueran... Claro. 8.000, o sea, la mitad de los presos que tenemos, que vamos a ir a 16.000, y también, bueno, y trayéndolo del dato de calle, la gente de calle son 4.000 y poco, creo que son hoy en día, que están en intemperie en realidad, creo. Y esa gente también siempre se dice que en algún momento estuvo tutelada por el Estado, o en el INAU o en la prisión. Entonces también son pasadas de una institución a otra. No es gente que sale de un repollo, sino que en general es increíble cómo a veces los contextos más complicados de vulnerabilidad de derechos y de las situaciones más complejas que vive gente
tanto sea en situación de calle, privados de libertad o bien tutelados, son gente que está en manos del Estado. Para mí eso, o sea, es muy complicado, pero también te da esa ventana de oportunidad de decir, ok, si toda esta gente en realidad está pasando por el Estado, capaz que desde el Estado sí hay acciones que se pueden tomar como para... Ahí hay una agravante en el caso de los chicos del INAU, que si lo hacemos en este comparativo, ¿no? Que es que la propia justicia falló de que el Estado, en este caso representado por tal institución INAU, es la que tiene que velar por esos derechos, esa protección de esos niñas y adolescentes. Entonces creo que ahí hay como una situación que es bastante agravante. Claro. Muy bien. Bueno, yo quiero pasar un breve chivito que los involucre a ustedes. ¿Vos tenés alguna cosa más del tema? ¿No? Podría seguir hablando horas. Pero diga. ¿Ustedes quieren comentar algo más sobre este tema en concreto? Se quedaron. No, yo quiero saber. ¿Les gustó el espacio? ¿Pasaron bien? Sí. Hacen terapia. Disfrutamos a todos. Bueno, no, lo que quería, esto es una recomendación más personal a título mío. Yo no coordiné esta nota compartida, pero la podría haber coordinado perfectamente porque tanto Tomer como Carolina son dos periodistas que yo leo y dado que yo soy un periodista, puedo hacer recomendaciones de periodistas y en este caso quiero hacer de ambos. Carolina es una persona que se dedica a hacer en general notas que emocionan. Yo la última que recuerdo es la del maquinista del batallón 14. Esa la leí y lloré cuando aparecieron los restos de Sanjurjo en junio de este año. También notas sobre, en general a vos te gusta bastante escribir sobre cuestiones o sensibles o de máxima vulnerabilidad, por ejemplo, hogares sin baño, ¿no? O sea, hay Ay, es verdad, sí. Total. Sí, tengo el perfil, escribo sobre pobres. Total. Con una pluma muy interesante y muy buena. Y por parte de Tomer, yo por ejemplo utilicé investigaciones de Tomer para hacer contenidos sobre el microtráfico, el mundo narco, cómo está operando el narco en Montevideo. Es una persona con mucha data en general. Y también sacaste un muy buen dato después de las internas, que es que Carolina Cose no había ganado en ningún barrio de Montevideo. A revisar. Porque esos eran los datos preliminares, no lo definitivo. Mirá cómo abre el paraguas. Sí. Y en eso ya de paso el palito, ¿no? Hay un problema ahí de cuando uno hace los datos, porque me han criticado o elogiado de las dos cosas por esa nota. Uno lo que ve en Uruguay son circuitos de votación. Esos circuitos son un punto en un mapa que uno les puede asignar a un barrio. A veces está tan difuso que está en el límite de un barrio y otro y te puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Digo, porque ahí hay que hacer esa aclaración. Es decir, uno no ve cómo se vota en el barrio. Son además los votantes de los circuitos, no es que la persona viva necesariamente en el barrio. Y además eran los datos preliminares. Digo esto porque, de todas maneras, es anecdótico, porque el que gana o no gana no es por un barrio o no barrio. En realidad lo que sirve es para ver un poquito, sobre todo a nivel georreferencial, cómo se comporta el electorado. Totalmente. Dado que esa nota fue un poco más polémica, tal vez. Esa fue la que Santi Soravilla dio el dato acá, dijo, por favor, no lo subo. ¿Te la spoileó, Santi? No, en este recorte. Sí. Otra nota que, si ustedes están un poco más interesados o interesadas en estas dos grandes personas que tenemos acá, muy buenos profesionales, es la de Tomer, titulada Narcos invierten en barrios de Montevideo para ganar poder, donan pelotas de baby fútbol y le pagan la luz a los vecinos, que relata cómo está cada vez avanzando más las redes de narcotráfico y tal vez de microtráfico también, ¿no? En algunos barrios, mientras que tal vez quienes viven al sur de Avenida Italia ni se enteran de que eso está pasando, y es un relato, yo creo que está bien interesante y es una muy buena crónica e investigación para que lean. Ese era el chivo que quería pasar y agradecerles muchísimo por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por los mimos también. Me encanta conversar con gente que leo en general. Nos vamos con el ego súper inflado. Sí, bueno, bien. Yo quiero que como para cerrar, no sé, de acá a futuro, obviamente ustedes no son legisladores, no son meros periodistas. Por ahora. Pero se les ocurre la verdad que para el gobierno que viene me gustaría que hubiera más presupuesto, hubiera cosa, como que divisaron esto podría pasar y algo mejoraría, o cero. ¿Desesperanza total? No, o sea, yo qué sé, no sé si es no quiero ponerme en el lugar de desesperanza total porque me muero si no, ¿no? Sí. Pero la realidad es que hay mucha gente que tiene que estar tomando decisiones en el lugar en el que está. O sea, no es no es un partido, o sea, es algo como muy, muy, muy transversal. Entonces, tienen que alinearse los planetas para que esto pare.
Yo agregaría en realidad que, honestamente, y no es por hacerme el humilde, no lo sé, no sé exactamente qué es lo que tiene que cambiar. No estudié eso, no es mi métier. Sí. A lo sumo lo mostramos, explicamos, consignamos y luego que los que saben tomen las decisiones. Está claro que tal como están las cosas, está habiendo problemas. Problemas que llevan a muerte, pero problemas que llevan a desprotección. Sí. Que los que tengan que tomar las decisiones, sean del palo que sea y sean de la expertise que sea, lo hagan, digamos. Totalmente. Sí. Claro, aparte hay tanta cosa que parece como venir de la génesis de las familias. Me pongo todo a cabildo abierto, pero la crisis de la familia parece, porque si llegan los menores tan desprotegidos al Estado, es porque no hubo una familia detrás que pudo ampararlos. Uruguay en ese sentido tiene una de las mayores tasas de institucionalización de niños y adolescentes, es decir, que más cantidad de... Estaban diciendo eso mismo en el chat, estaba leyendo, tenemos la tasa más alta, dato a chequear, de niños institucionalizados, pero eso es un arma de doble filo. Sí. Puede verse de una manera muy positiva, en el sentido que bueno el Estado que está presente, cuánto llega, cuando llega, cómo protege. De hecho, hay algunos lugares más sociales demócratas en la zona nórdica de Europa, incluso Alemania en algún momento, sin irnos tan al norte, que ha planteado esta idea de que el mejor estado el mejor lugar para los más desprotegidos es la institucionalización, es el Estado. Claro. Hay otros que entienden que no. La otra cara que nos puede mostrar es que efectivamente estamos teniendo un problema en el entramado social, en la familia o lo que fuese, que se necesita, ¿no? que el Estado absorba, reforzar. Claro. Sí, bueno, en la segunda nota que sacan al respecto también hablan de que el 60% de los niños desaparecidos son del INAU, ¿es así? Sí. Lo perdí. Esos son datos de la unidad de personas ausentes de la policía. ¿Qué es lo que pasa? Se da una salida no autorizada, la chica se fue del hogar, puede haber seguido a la casa de su madre biológica, con el supuesto novio, a bailar, explotación, lo que fuese. Hay un protocolo en el que el INAU tiene que, los educadores ahí, denunciar la situación. Y ahí se pueden abrir dos vías, o que se la dé como una salida del hogar y lo trabajan directamente en la comisaría del barrio, de la zona, o la fiscal, o simplemente dan vista, o bien que se da el aviso a una unidad que hay especializada dentro de Interpol, que se llama Personas Ausentes, que es la que busca cuando alguien está desaparecido. Cuando uno mira los datos de esa unidad de desaparecidos, 6 de cada 10 denuncias de este 2024 son por desapariciones de chicos del INAU. Eso no quiere decir que ahora estén desaparecidos. Claro. A veces lo que se da es que cuando ya incluso mandan la llamada de desaparición, ya está en el hogar. Lo que pasa es que ni siquiera cerraron el aviso de que se había escapado y ya la encontraron, o que ya regresó. Claro. Y es como una dinámica, hay un círculo que se da. Claro, ¿no? Incluso a veces se enteran de que regresó porque tienen otra alerta de que se volvió a escapar. Pero entonces había vuelto. Sí, había vuelto y otra vez largan alerta. O sea, los datos ahí son bastante dinámicos. Claro, cuando uno hace un corte, por ejemplo, en la foto que nosotros mostramos el otro día, digamos, bueno, independientemente del flujo, de cuántos van cambiando, si hacemos un corte en este momento, ahora, ¿cuántos niños o adolescentes del INAU están ausentes hoy en día? En ese momento estaban en 75. O sea, es la foto de un momento dado, digamos. Claro, hoy capaz que son 70 o 50 y mañana son 90. Que pueden no ser ni siquiera los mismos 70 o 90. Puede ser que hayan regresado muchos. Claro, está muy bien. Bueno. Les agradecemos mucho por su tiempo, por todo su conocimiento y que lo hayan compartido en este humilde, pretencioso y simpático espacio que es Campaña del Miedo. Les agradecemos especialmente a las y los blandengues, que son nuestra comunidad porque somos artiguistas, que se ponen Campaña del Miedo martes y jueves 9 de la mañana a rosquear, a escuchar data y también divertirse un poco. Y nosotros con los blandengues tenemos un vínculo que, aunque sea virtual, muy estrecho. Para mí es muy estrecho y es insustituible. Así que les agradecemos mucho por estar acá una vez más. Nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima. Miedo al éxito. Lo relevante.